Como verdaderos aliados de los negocios de nuestros clientes, le traemos toda la actualidad en temas legales con un enfoque empresarial, donde obtendrás herramientas y toda la información que necesite para su negocio. Bienvenidos a PLP Podcast. Descubre desde dentro todo el mundo de los seguros y reaseguros en Insurance Insights. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega del podcast Insurance Insights por BLP. Hoy tenemos acá a mi lado nuevamente a Alberto Bogantes, abogado asociado de la firma BLP, experto en temas de seguros. Mi nombre es Neftali Garro, soy socio director de la práctica de seguros de la firma. Y hoy vamos a conversar sobre un tema trascendental en materia de contratos de seguros y es el tema de la declaración del riesgo. Alberto, ¿qué es la declaración del riesgo en materia de seguros? En síntesis, la declaración del riesgo consiste en aquella declaración inicial que el solicitante de un seguro debe realizar a la empresa aseguradora, donde le relata todos los hechos y circunstancias conocidos por este y que resultan sumamente relevantes para la valoración del riesgo. Es muy importante tomar en consideración que la declaración de riesgo es la antesala de la suscripción del contrato de seguro. Por ende, es de capital importancia para el perfeccionamiento del mismo. Muy bien, y en la práctica, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se da esta declaración? ¿Cómo se hace en la suscripción de un contrato de seguro esa declaración del riesgo? La declaración del riesgo se materializa a través de un formulario de solicitud de seguro que cada empresa aseguradora del mercado tiene y donde la misma contiene una serie de preguntas que son sumamente relevantes y las respuestas van a incidir en la valoración del riesgo. A modo de ejemplo, en pólizas como de gastos médicos, vida, en algunas de saldo deudor, se le pregunta al solicitante por aquellos padecimientos o enfermedades que se hayan manifestado previo a completar esa solicitud. O en el caso de pólizas como por ejemplo multirriesgo o pólizas de incendio, cuando se le pregunta al solicitante si la edificación que pretende asegurar se encuentra cerca de un río. Una vez que la persona ya declara el riesgo o lo que conoce de la situación del riesgo, ¿qué pasa con esa información? ¿La aseguradora tiene que recibirla, analizarla y tiene que investigar todas las circunstancias que ahí se declaran o de repente investigar alguna circunstancia que no fue declarada? ¿Cómo funciona ese aspecto también, tanto en la práctica como legalmente? Claro, hay que tomar en consideración que no es una obligación ni tampoco es un requerimiento legal que la empresa aseguradora investigue lo declarado por el solicitante en ese formulario. Por dos claras razones. Lo primero es que no es económicamente sostenible para el sector tener que investigar cada solicitud de seguro. Y lo segundo que debemos recordar es que en materia de seguros priva el principio de máxima buena fe. Entonces la empresa aseguradora asume que la información que contiene ese formulario es completa y absolutamente veraz. Ahora bien, eso no impide que si la empresa aseguradora, revisando la solicitud de seguro, ve que hay algún elemento que causa duda o que no está claro, podría ahondar más, investigarlo, incluso consultárselo al solicitante. Claro, ahí es donde podría pedir más información, de repente algún examen adicional que según la ley correría por cuenta de la aseguradora, pero ya sería a partir de una información muy, muy concreta. Algo importante que mencionabas es el tema de la buena fe y es importante también partir del hecho de que en la gran mayoría de los casos, en la enorme mayoría de los casos, los asegurados o los solicitantes de un seguro declaran correctamente la información que se les pide, que se refiere a la situación del riesgo, actuando, como decías, de buena fe, ¿no? Esa es, digamos, la regla general. Ahora bien, a veces no pasa así. A veces hay información que de repente se omite o no se da. Y entonces es importante también saber cuáles son las consecuencias de esa reticencia, de esa omisión o de alguna falsedad inclusive que pudiera existir en la solicitud de seguro, en la declaración de riesgo. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Lo primero que tenemos que tener claro, y de conformidad con el artículo 32 de la ley reguladora del contrato de seguro, es que una cosa es declaración reticente y otra cosa es declaración falsa. Declaración reticente es cuando la circunstancia influyente sobre el riesgo es omitida, es declarada de forma incompleta, de forma inexacta o incluso utilizando palabras ambiguas. Mientras que la declaración se considerará falsa cuando la circunstancia no sea congruente con la realidad. En síntesis, es cuando la persona falta la verdad. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, esto va a depender de si la declaración reticente o falsa fue emitida de forma intencional, ¿verdad? O no intencional.
Intencional porque la persona buscaba ocultar la información a la empresa aseguradora, o no intencional porque tal vez la pregunta del formulario no es del todo clara o la asesoría del intermediario no es del todo clara, entonces no hay intencionalidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la declaración reticente o falsa es intencional? Aquí, si esa declaración hubiese influido para que el contrato no se realizara, es decir, si hubiese rechazado la solicitud de aseguramiento o el contrato se hubiese suscrito bajo otras condiciones, la empresa aseguradora está facultada para rescindir unilateralmente el contrato. Y esto es muy importante tomarlo en consideración. Además, como consecuencia, podría retener las primas pagadas por el asegurado. Y a mí, lo que más me llama la atención de esta declaración reticente intencional es cómo el legislador le permite a la aseguradora poder alegar esta rescisión en cualquier momento. No está sujeto a un plazo. La otra opción es cuando la declaración reticente o falsa no es intencional. Aquí pueden haber dos escenarios. El primer escenario es que esa declaración hubiese implicado que el contrato se redactara bajo otras condiciones. Si el contrato se hubiese redactado bajo otras condiciones, la empresa aseguradora cuenta con un mes para notificarle al asegurado con las nuevas condiciones. Una vez que el asegurado recibe esta nueva propuesta, cuenta con 15 días para aceptar o rechazar expresamente esa propuesta con las nuevas condiciones. Si el asegurado no acepta en ese plazo las nuevas condiciones, la empresa aseguradora está facultada para, dentro del plazo de 15 días, de dar por terminado el contrato, devolviendo las primas no devengadas. El otro supuesto es que el contrato, bajo esas declaraciones, nunca se hubiese suscrito. Aquí, la empresa aseguradora cuenta con el plazo de un mes para dar por terminado el contrato, igualmente retendría las primas devengadas y devolvería las primas no devengadas. Como ustedes pueden ver, hay una distinción muy importante en cuanto a cuando la declaración es intencional y no es intencional. Cuando no es intencional, y aquí lo más importante, es que la empresa aseguradora está sujeta a plazos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si la empresa aseguradora no cumple con esos plazos, los errores, las omisiones, las inexactitudes quedarían convalidadas, y eso implica que caduque el derecho de la empresa aseguradora para poder ya sea dar por terminado el contrato o modificar el mismo. Claro, y en esto la norma que venís citando, este artículo 32, tiene una lógica clara, y es que es mucho más serio el supuesto de alguien que declara de forma inexacta, reticente o falsa a propósito, o sea, cuando lo hace intencionalmente. En ese caso, la ley lo castiga más severamente, mientras que el supuesto en donde la omisión o la reticencia es no intencional, pues es un supuesto menos gravoso o menos reprochable, digamos, a la persona que hace la solicitud, y entonces las consecuencias, como las describía, son, digamos, más favorables para el solicitante, más favorables para la conservación del contrato. Correcto. Ahora, hasta ahora hemos venido comentando el supuesto en el que la omisión o la reticencia se descubren, pero todavía no ha habido un siniestro. ¿Qué pasa o qué cambia, digamos, si en cambio ocurre un siniestro y luego de que ya hay un siniestro pendiente y una solicitud del asegurado para recibir la cobertura, en ese momento se descubre que hubo, al momento de solicitar el seguro, alguna declaración falsa o reticente? ¿Qué pasa en esos casos? De acuerdo. Aquí hay que comprender que la gran mayoría de casos en el cual la empresa aseguradora descubre que hubo una reticencia o una falsedad en la declaración es cuando el asegurado presenta un siniestro. ¿Por qué? Porque es el momento en que la aseguradora va a investigar el mismo y descubre estas reticencias. Pueden haber tres escenarios si este ejemplo llega a ocurrir. El primero es, si la omisión o inexactitud no era intencional, la empresa aseguradora está obligada a amparar el reclamo. De eso no hay discusión. El segundo escenario es que si esa declaración hubiese modificado el contrato, lo que debe hacer la empresa aseguradora es amparar el reclamo, pero del monto a indemnizar debe restarle el monto proporcional en primas que el asegurado hubiese tenido que pagar desde el inicio de la suscripción del contrato. Y el último escenario es que si el contrato, bajo las declaraciones reticentes o falsas, no se hubiese suscrito, la empresa aseguradora está facultada para declinar el uso de póliza. Claro, entonces sí cambia un poco la situación cuando hay un siniestro ya pendiente, y otra vez se ve el énfasis que la ley pone en el aspecto de la buena fe. O sea, si la conducta
si la omisión o la declaración no fue intencional, vamos a tener un resultado, y si fue intencional podríamos tener otro. Finalmente, ya un poco tomando en cuenta todo lo que hasta ahora has comentado, ¿cuáles recomendaciones más de tipo práctico podríamos dar al sector asegurador en relación con este tema? ¿Qué cuidados se deben tener? ¿Qué recomendaciones daríamos? Como vimos, el formulario de solicitud de seguro es indispensable, tanto en la valoración de riesgo como eventualmente en la suscripción del contrato. Uno de las recomendaciones que sugerimos es utilizar medios tecnológicos, como por ejemplo un video, donde al momento en que se va a completar el formulario de solicitud de seguro, se le hagan las preguntas al solicitante y a viva voz le responda frente a una cámara. Esto no solo permitiría para el asegurado tener respaldo de sus respuestas, en el caso que hipotéticamente llegue a haber alguna discrepancia o duda con respecto al formulario escrito, sino también para el sector asegurador tendría prueba irrefutable de esa declaración reticente o de esa declaración falsa. Otra sugerencia que les traigo es capacitar a los intermediarios que participan en la suscripción de pólizas donde hay un formulario, donde hay una solicitud, porque al final ellos son quienes asesoran a los asegurados y tenemos que tener absoluta claridad del entendimiento y el alcance de la información que los asegurados escriban en esos formularios de solicitud de seguro. Lo otro que también se puede recomendar es que las empresas aseguradoras, a través de su personal, puedan corroborar la información que exista en esos formularios. Esto para garantizar no solo el deber, sino el derecho de información del asegurado y que no exista la menor duda de lo que el asegurado haya querido o haya interpretado al momento de completar el formulario. Y como última sugerencia, recomendamos redactar los formularios de solicitud de seguro de la forma más completa posible y que estos a su vez tengan estricta relación con el manual de aseguramiento interno de cada compañía de seguros para que pueda justificar la relevancia de las respuestas que brinden los asegurados ante esas preguntas y también por ende en el perfeccionamiento del contrato. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Este sin duda es un tema muy interesante y muy práctico también a la hora de analizar los contratos de seguro. Esperamos que estas recomendaciones, digamos, sean útiles para ustedes y que podamos ir mejorando la manera en que esta temática se aborda en nuestro mercado. Muchas gracias. Muchas gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra web para que disfrutes de información de valor y actualizaciones legales en esta reactivación económica.